Bueno, pues vamos a continuar con esta que es nuestra penúltima sesión de este módulo de eclesiología. Les invito a que nos pongamos de pie. Vamos a comenzar con la oración del jubileo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre, que estás en el cielo, la fe que nos has donado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llama de caridad infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierten en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. Tu gracia nos transforme en dedicados cultivadores de las semillas del Evangelio, que fermenten la humanidad y el cosmos, en espera confiada de los cielos nuevos y de la tierra nueva, cuando vencidas las fuerzas del mal, se manifestará para siempre tu gloria. La gracia del jubileo reavive en nosotros, peregrinos de la esperanza, el anhelo de los bienes celestiales, y derrame en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito eternamente, sea la alabanza y la gloria por los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Muy bien. Bueno, apuntes cerrados. Y vamos a ver de qué se acuerdan de la clase anterior. A ver, cuéntenme, ¿qué vimos la clase anterior? La iglesia primitiva fue lo primero. Ajá, sí. La segunda parte del capítulo 3. La época apostólica. Y por último, la fundación el nacimiento de la iglesia. Después de la época apostólica, ¿cuál seguía? A ver. Lo de los gentiles, el aumento de los gentiles. Sí, es una característica de esa etapa de la que estamos hablando. ¿Se acuerdan que dijimos que los apóstoles ya han muerto, pero hay necesidad de darle orden a las comunidades que ya están formadas? ¿Y cuál era la manera de darle orden? Darle estructura, oración. ¿Mediante qué cosa? Mediante cartas. Cartas que estaban escritas ¿a nombre de quién? De los apóstoles. De los apóstoles. Y por eso esa etapa se llama la etapa subapostólica. Eso, subapostólica. Muy bien. Porque hay algunos escritos que se escriben bajo el nombre de los apóstoles, por eso es subapostólica. Y luego viene la época postapostólica, que ya es el último momento de formación de esta iglesia primitiva, ¿sí? Y que bueno, pues que ya le da paso a la época patrística. Después hablamos en el tema 4 les voy a dar una pista, la iglesia formada por los sacramentos, ¿sí? Ok. ¿De qué se acuerdan de ese tema? De la iglesia que es formada por los sacramentos. Que nació del costado de Cristo, que salió sangre y agua. El agua es de bautismo. Correcto. La sangre de nutrición. O sea, la Eucaristía. Muy bien. Bueno, entonces dijimos que desde la época patrística, la escena de Juan 19:34 se ha utilizado para señalar el nacimiento de la iglesia, ¿sí? Nacimiento que se da por esos dos sacramentos, el sacramento del agua, el bautismo, y el sacramento de la sangre, la Eucaristía. Muy bien. Bueno, dijimos acerca de ese bautismo que tiene la función de injertarnos a la comunidad eclesial, ¿sí? Y dijimos también que por medio del bautismo
participamos de la triple función de Cristo, es decir, ser profetas, ser reyes y ser sacerdotes. Muy bien, profetas para llevar el mensaje del Evangelio allá a donde se desarrolla nuestra vida, reyes para servir a nuestros hermanos, para ponernos a su servicio, y sacerdotes, ¿para qué cosa? ¿Para qué? ¿Celebrar qué cosa? Ok, para participar en los sacramentos, sí, muy bien. ¿Y para qué más somos sacerdotes por el bautismo? Para ofrecer y santificar nuestra vida, nuestras acciones, muy bien, y mediante ellas también santificar el mundo. Bien, dijimos que aparte del sacerdocio real, o del sacerdocio común o sacerdocio bautismal, hay otro sacerdocio, el sacerdocio ministerial. Muy bien. Y dijimos que ese sacerdocio ministerial es el que está encargado de ¿qué cosa? ¿Cuál es la diferencia del sacerdocio ministerial respecto del sacerdocio bautismal? Actuar en persona de Cristo cabeza. Muy bien. Y eso en primer lugar lo hace ¿quién? El obispo. Muy bien. Y después los presbíteros. Y los presbíteros ejercen esa potestad también como los obispos. Solo que los autoricen para que lo ejerzan como... Los presbíteros tienen que obrar unidos a su obispo. Por lo tanto, esa potestad no la poseen del mismo modo que la poseen los obispos. Esa potestad sagrada en los presbíteros siempre se tiene que ejercer en comunión con su obispo, no de manera individual, no de manera personal, sino siempre en comunión con su obispo. Muy bien. ¿Cómo es esto de los monseñores? ¿Mande? ¿Cómo es esto de los monseñores? El monseñorato es solamente un título honorífico. No es o sea, no es como que sea presbíteros, monseñores y obispos. No. No necesariamente. No necesariamente. Entonces, bueno, pues hay algunos presbíteros a los que se les da también ese título honorífico de monseñor. Y a los obispos, pues a ellos también. ¿Y ese no se les quita? Por respeto. La verdad no sé, pero yo diría que sí, porque regularmente es un título que va ligado a un oficio. Por ejemplo, los vicarios generales. El vicario general recibe ese título de monseñor, pero si deja de ser vicario general, pues ya no es monseñor. Entonces, el padre Martín Lara ya no es monseñor. Sí, él sigue siendo vicario general. Sí, todavía es. El arzobispo es un obispo que está encargado de una zona pastoral conformada por distintas diócesis. Ese es el arzobispo. Tampoco es un grado más. Y el cardenalato también es un título, ¿no?, que se le da a algunos obispos, que son los colaboradores más cercanos e inmediatos al Papa. Sí, son sus más cercanos, los cardenales. Y para que sean cardenales se les hace también de una forma pues más significativa que otra cosa, se les hace obispos de una de las diócesis que estén ahí cercanas a Roma. Pero también es un título honorífico, el cardenalato. Que claro, por ser los más cercanos al Papa, tienen una función especial, por ejemplo, en la elección del sucesor.
en la elección del nuevo Papa. Ellos, los cardenales, tienen una función especial. Pero también hay por fuera, ¿no? En otros países o en otros lugares. Ah, sí, en todos. Sí, también. O sea, por eso digo que se les nombra, no recuerdo si obispos o capellanes de algunos templos que están ahí cercanos al Vaticano. O sea, pero sí, pues ellos siguen ejerciendo su ministerio donde están. No se tienen que trasladar a Roma para ser cardenales. ¿En México solo es el cardenal Carlos Aguiar Méndez? Creo que sí, no sé si hay otro. La verdad no sé si haya otro. Creo que es el... Cuando estuvo el señor Norberto también es el único. Sí. Creo que sí es el único. Creo que sí. Y ya vimos. Muy bien. Bueno, entonces, ahora vamos al tema número 5, que es el asunto de las dimensiones de la Iglesia, que ya habíamos señalado en la primera de nuestras sesiones y que habíamos dicho que en la eclesiología apologética era uno de los temas a los que se les daba más importancia, porque por medio de estas notas o dimensiones o características de la Iglesia es que puede identificar a la Iglesia fundada por Cristo. Estas notas son las que decimos cada domingo en el símbolo de nuestra fe, en el credo, y que han quedado incorporadas precisamente al credo desde el Concilio de Constantinopla, por allá por el 381. Y estas dimensiones o notas o características de la Iglesia son una, santa, católica y apostólica. Ya decíamos en la otra ocasión que a veces cuando rezamos el credo, ¿no? Creo en la Iglesia que es una santa. No, creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. No una santa, sino una santa, católica y apostólica. Bien, estas notas, estas características, dice el Concilio Vaticano II, siguiendo una gran tradición eclesial, una gran tradición teológica, estas notas son las que permiten distinguir a la única Iglesia de Cristo, Iglesia que reconocemos que subsiste en la Iglesia Católica. Esta expresión de que subsiste en la Iglesia Católica se utiliza en el Concilio Vaticano II. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿No? Ya. Pensé que había preguntado algo. Se me fue el hilo. Los adjetivos. Sí, pero ¿qué estábamos diciendo? Sí, esta palabra subsiste se utiliza porque en otras iglesias también se dan algunas de estas notas, pero no todas. Por ejemplo, en la iglesia oriental, en la iglesia ortodoxa, se da la santidad, se da la apostolicidad, porque efectivamente tienen la sucesión apostólica, ¿no? Pero de algún modo pues les falta hacer más, más, ahora sí ya un poquito, falta hacer más viva la unidad y por supuesto la catolicidad. En las comunidades de corte protestante, por ejemplo, pues muchas de ellas tendrán el defecto o la falta de la apostolicidad, ¿no? Y pues de algún modo también se notan ellos de una forma muy marcada que les falta la nota o la característica de la unidad, ¿no? Hay una fuerte separación entre ellos. Bueno, entonces estas características sirven para identificar a la Iglesia fundada por Cristo, y por eso dirá el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium, en el numeral 8, que la Iglesia fundada por Cristo es única y aquí en la tierra está presente en la Iglesia Católica.
aunque, como decíamos, se encuentran elementos eclesiales fuera de ella, como los ejemplos que ya pusimos. Bien, entonces, bueno, pues ahora vamos a darle una revisadita a estos elementos, que, como ya dijimos, elementos, adjetivos, notas, características de la iglesia, que, como ya dijimos, por ejemplo, en las iglesias orientales separadas, bueno, pues sí conservan la sucesión apostólica, pero falta la unidad. En las comunidades eclesiales que surgen de la Reforma Protestante, en algunas de ellas, por ejemplo, se da el defecto o la falta del orden sacerdotal o de la sucesión apostólica, que es lo que el concilio llamará defectus ordinis. Bien, entonces vamos ahora a la primera de las notas, que es la iglesia una. La iglesia, dice la teología, está llamada a ser ícono de la Trinidad. Así como en Dios se da una perfectísima unidad en la naturaleza de las tres personas divinas, así también el pueblo, los que conformamos la iglesia, estamos llamados a ser signo de esa unidad perfecta que vive la Trinidad. El pueblo unido está llamado a unirse con la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta unidad, dice el Concilio Vaticano II, esta unidad se va a consumar, llegará a su perfección o a su plenitud solamente al final de la historia. Solo al final de la historia llegará a su plenitud esta unidad. Eso no quiere decir que entonces nos podemos dormir en nuestros laureles, ¿verdad? Al contrario, hay que trabajar para que más pronto sea una realidad esa unidad. Y como los primeros cristianos, pues seamos capaces de decir: ven, Señor Jesús. No se trata de decir, bueno, no hay que echarle ganas para que todavía no venga. Al contrario, hay que echarle ganas para que la historia llegue a su plenitud. Bueno, entonces nuestro trabajo en esta etapa terrena de la iglesia, pues es obtener esa plenitud de unidad a la cual apuntamos y que tiene como su fuente, como su origen y por lo tanto como su modelo la unidad de la Trinidad. ¿Cuáles son las condiciones para que esta unidad sea plena? Bueno, pues siguiendo una tradición teológica algo antigua, se considera que son tres los vínculos que hay que mantener para que podamos vivir en esa unidad, en esa plenitud de unidad: la profesión de fe, los sacramentos y la vida de la caridad o la vida social bajo los mismos pastores. Estos tres elementos los encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles: unidad de fe en la profesión de fe por la enseñanza de los apóstoles, vida social en forma de comunión fraterna y unión en la fracción del pan. Esas tres características las encontramos allá en la primera comunidad cristiana y son las mismas características que estamos llamados a replicar. Bien, ahora digamos una palabrita acerca de cada uno de estos vínculos. Primero, unidad en la fe. Es el principio de unión en cuanto que todos creemos lo mismo. Creer lo mismo, pues ya implica de por sí, eso implica que estemos unidos, ¿sí? Esta unidad que se da por la fe es una unidad tanto interior como exterior. Interior, ¿en qué sentido? En que los creyentes coinciden
en un único y mismo objeto, y por eso son uno. Ahora, esta fe que tiene este aspecto interior, bueno, pues siempre se va a dar por mediaciones externas que son comunes a todos. Pongamos, por ejemplo, el lugar donde celebramos esa fe. Es una mediación externa, ya sea el templo, ya sea aquí el anexo, ¿no? Otros lugares sagrados que están dedicados para eso, que están dedicados para vivir esa fe, ¿no? Esa fe interior, esa fe que apunta a un único y a un mismo objeto. Entonces, para que vivamos la unidad, la plena unidad como cristianos, es necesaria la unidad de fe. Pensemos, por ejemplo, pues en lo más evidente para nosotros, ¿no? Que es la cuestión, por ejemplo, con los protestantes. Pues sí, podemos estar de acuerdo en ciertas cosas, pero no en todas. No tenemos la misma fe que ellos, ¿no? Y aunque podamos estar de acuerdo en muchas cosas, pues la unidad no es una unidad total. Pensemos, por ejemplo, en un budista, por ejemplo. Pues puede tener muchos elementos de verdad, puede tener elementos de caridad, de virtud, y eso puede generar para nosotros cierta unidad, pero no es una unidad plena, porque al final de cuentas el objeto de fe en realidad es distinto, creemos cosas distintas, ¿sí? Por eso, una vez más, como ya lo he dicho en otras ocasiones, pues considero que ese ecumenismo y ese diálogo interreligioso que solamente busca decir, mira, en esto estamos de acuerdo y pues ya eso es lo importante, ¿no? Ya con eso nos quedamos, ya con eso hay que conformarnos, termina por no funcionar. Yo digo que es el paso inicial, tampoco digo que esté mal, pero es el paso inicial. Mira, en este terreno común nos permite entrar en diálogo, pero no podemos renunciar a la verdad. No podemos decir, pues ya aquí nos quedamos, en este terreno común donde tú y yo estamos cómodos. Hay que dar el siguiente paso. Si de verdad creemos que Dios le ha entregado la verdad a la Iglesia Católica y que por lo tanto estamos llamados a compartirla, hacemos mal al decirle a un protestante, a un budista, a un ateo, pues mira, aquí coincidimos. Ya en esto que coincidimos, ya aquí vamos a quedarnos, ya no hay que movernos, aquí ya estamos bien. Tenemos que dar el siguiente paso. Hay que buscar las formas que sean más prudentes, más adecuadas, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. No nos podemos contentar con ese ecumenismo, pues ahí como medio rarillo. Entonces, la unidad de la fe es necesaria para que lleguemos a esa plena unidad. Unidad de sacramentos. El sacramento máximo de la unidad es la Eucaristía, que junto con el bautismo, como dijimos en la clase anterior, significan y realizan la Iglesia. De acuerdo con los santos padres, la Eucaristía hace la Iglesia. El cuerpo eucarístico hace el cuerpo eclesial. Entonces, este también es un aspecto importante, la unidad en los sacramentos. Pensemos, por ejemplo, en un católico que dice, no, yo soy católico, ¿no? Estoy consciente de mi fe, estoy consciente de que soy católico, quiero ser católico, pero no voy a misa. Pues le falta. Sí hay, otra vez, como decíamos hace un rato, sí hay cierta unidad, creemos lo mismo, pero le va a faltar ese aspecto. Y todavía más podríamos decir que en el aspecto de la caridad, en el aspecto social, esa persona puede ser una persona muy generosa, muy desprendida, que ayuda a los enfermos, ¿no? Tenemos la misma fe, vive la caridad, pero no viene a misa.
no participa de la Eucaristía, su unidad no es plena, su unidad no es completa, no es perfecta, ¿no? Y bueno, pues por eso qué bueno que constantemente hagamos el esfuerzo, cuando sea necesario, pues de enseñar o de compartir con los demás pues esta verdad de nuestra fe, ¿no? La verdadera, la plena unidad se realiza también mediante los sacramentos, mediante la Eucaristía. Creo que aquí no lo he visto mucho, creo que no, pero me acuerdo que por allá en alguna otra parroquia del Polo Sur, a mí me pareció un gesto muy bonito. Había un matrimonio que siempre que iban a misa, ya cuando llegaban a comulgar, se paraban juntitos, ¿no? Juntitos, tomados de la mano, y así comulgaban. Y ya se iban a su lugar. A mí me parece un signo muy bello de eso, ¿no? O sea, eso también genera unidad. Eso también es un factor de unidad entre los esposos, que es algo en lo que yo les insisto mucho. No nada más recen juntos, no nada más vayan a misa juntos, hagan ese esfuerzo de ir a misa juntos, de participar juntos de la Eucaristía. Esa también es fuente de unidad. Bueno, y finalmente tenemos la unidad comunitaria o la unidad de vida social. Ahí, yo no fui. Espérenme, ahí. La comunidad se realiza también por la cooperación mutua, por la ayuda mutua, no solamente en lo espiritual, también en lo material. Ese fino equilibrio siempre estamos llamados a mantenerlo vivo. El fino equilibrio entre la comunidad espiritual y la comunidad de bienes. Estamos llamados a hacer ese esfuerzo, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros, por supuesto, cooperaremos en la construcción de la iglesia, también mediante esta cooperación que implica lo material y que implica el servicio. Por eso, la Lumen Gentium nos invita a que reconsideremos el tema de los ministerios. Los ministerios son una forma concreta de que esa comunidad, esa vida social, esa vida en la caridad se haga patente, se haga concreta. Estos ministerios, dice el concilio, van desde los apóstoles hasta los dones más sencillos. No es solamente aquello que tiene que ver con el sacramento del orden, no. Hay otros ministerios que no están ligados al sacramento del orden y que son igual de importantes y que son igual de necesarios. Cada uno, pues, desde su trinchera, desde su propio ámbito, está llamado a dar y a darse. La Lumen Gentium señalará a este respecto que tanto el Romano Pontífice como los obispos son principio y fundamento visible de unidad. Entonces, todos esos ministerios, todas esas obras de caridad, todas esas iniciativas pastorales, todo ese trabajo pensado y realizado para el bien de los hermanos, debe tener como principio y como fundamento al obispo, que bueno, pues es nuestra realidad más cercana, ¿no? Al Papa y al obispo, ¿sí? Es bueno entonces que nuestro trabajo pastoral pues siempre se procure hacer en unión con el obispo, que es el principio y el fundamento de la unidad. Muy bien, bueno, entonces eso respecto de la nota o de la característica pues, de la unidad. Ahora váyanse a descansar unos minutitos
Y ahorita le seguimos con las otras notas.